análisis y con la opinión. Hoy es viernes 9 de agosto. Amanecemos con la red social X bloqueada en todo el territorio venezolano luego de la orden que dio el presidente Nicolás Maduro de sacar de circulación la red social de Elon Musk, el antiguo Twitter, en principio por 10 días, supuestamente mientras los integrantes responsables de esa red social presentan recaudos ante las autoridades venezolanas. No es casualidad que Nicolás Maduro bloquee el acceso a Twitter, a X, que se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para denunciar los abusos cometidos por el régimen durante estas casi 2 semanas después de las elecciones del pasado 28 de julio. A través de X se han difundido, entre otras cosas, los videos de las capturas irregulares, de las detenciones masivas y arbitrarias, de la manera en la que la policía venezolana actúa de la mano de colectivos civiles armados por el chavismo, y también, hay que decirlo, Anonymous ha divulgado teléfonos de líderes chavistas, fotografías de sus familias y otro tipo de elementos en medio de lo que significa una muy complicada situación en territorio venezolano. Nicolás Maduro, obviamente ya sin careta, está abiertamente actuando como un dictador, con represión, con bloqueo de redes sociales, interviniendo comunicaciones, persiguiendo opositores, cancelando pasaportes y también, lamentablemente, con un saldo de más de 24 personas asesinadas por protestar. Williams Dávila y Américo de Gracia son los dos más recientes líderes políticos capturados por el régimen de Maduro, ambos políticos capturados en Caracas, uno de ellos, Dávila, durante una vigilia en la que miles de venezolanos se reunieron ayer para exigir la liberación de miles de detenidos, cerca de 2,000 personas durante las protestas por exigiendo el respeto por sus votos. Como lo decíamos, 24 muertos, 2,200 detenidos, mientras se agotan las salidas diplomáticas. Brasil, Colombia y México insisten en el llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que divulgue las actas de las cuestionadas elecciones presidenciales, algo que evidentemente no le gusta a Nicolás Maduro, mientras que Estados Unidos advierte que el presidente de Venezuela sufrirá una presión internacional que no podría imaginarse si le toca un pelo a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia. En Colombia, vamos a hablarles de la situación de orden público, del reconocimiento que hizo el ministro de Defensa, Iván Velázquez, de lo que todos vemos. Se está perdiendo el control territorial por parte de la fuerza pública en diferentes municipios y departamentos del país. Lamentablemente, es importante el diagnóstico del Ministerio de Defensa. Lo que no dice el ministro es cómo va a cerrar esa brecha que se ha acrecentado durante estos 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy, varios grupos armados ilegales campean a su antojo y en libertad en diferentes zonas del país. Amanecemos con actos violentos en Corinto, en el departamento del Cauca. Las disidencias de Iván Mordisco, sin ningún tipo de lío, llegaron, buscaron en una casa a una persona, la sacaron de su vivienda, la mataron frente a todo el mundo ante la mirada inerme de los habitantes de ese municipio. En Puerto Wilches denuncian patrullaje de las disidencias, mientras que en Chocó hay combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que desplazan a más de 300 familias en Ismina. El ministro de Defensa también reconoció que hubo información de inteligencia según la cual se habría intentado un atentado contra el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio, Día de la Independencia, y que por eso él habría llegado tarde al desfile de las fuerzas militares en el suroccidente de Bogotá. En medio de múltiples dificultades, en medio de lo que está ocurriendo con hospitales públicos en Colombia que advierten que en 3 meses no tendrían recursos para funcionar, mientras siguen conociéndose pruebas sobre el saqueo a la unidad de gestión de riesgo, en medio de denuncias sobre posible uso irregular de camionetas y esquemas de la Unidad Nacional de Protección, y sobre todo con la economía pendiendo sobre la espalda, pendiendo de un hilo, en medio de lo que significan momentos difíciles sobre el gas natural y su posible escasez el año entrante y las altas tarifas de energía. El presidente Gustavo Petro prefiere hablar de otra cosa, prefiere hablar de una propuesta que parece de otro país, sacada del sombrero, proponiéndole a una de sus congresistas que presente un proyecto de ley al Congreso para cambiar el escudo de Colombia, porque según él,
tiene un concepto fantasmagórico y no representa la actualidad del país. En eso nos debatimos mientras tenemos diferentes problemas serios que el presidente no aborda en sus discursos. Hay buenas noticias en economía en medio de lo que significa todavía la situación desafiante frente a la financiación. La inflación en Colombia volvió a bajar en julio, se ubicó en 6,86% anual. Voy a hablarles de la terna para la Defensoría del Pueblo, 3 mujeres, de las cuales en una semana saldrá elegida por la Cámara de Representantes la mujer que reemplazará a el hasta ahora defensor del pueblo Carlos Camargo, quien renunció hace algunas semanas. Voy a hablarles también de la decisión de la Corte Constitucional que determinó que Justicia y Paz, y no la JEP, será la que tenga sobre sus manos la jurisdicción de lo que pase con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Voy a hablarles también en segundos de lo que pasa en el mundo, de la forma en la que en Israel hay nueva incursión en Han Yunis. El presidente de Ucrania dice que Rusia trajo la guerra a Ucrania y debería sentir lo que ha hecho ante una ofensiva muy dura del ejército ucraniano, mientras crecen las versiones y las informaciones creíbles sobre un posible atentado que pretendían cometer extremistas contra los conciertos de Taylor Swift en Austria, que finalmente fueron cancelados. También en segundos vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Colombia suma 10 diplomas, una medalla de plata. Hoy tendremos acción en golf, en clavados, en atletismo, y hay algunas posibilidades de medalla. Muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Hoy, un día con diferentes efemérides importantes para compartir con ustedes. Hoy es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, más de 200 pueblos indígenas en todo el mundo. La mayoría de ellos viven en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Perú y Venezuela. Se cumplen hoy, hablando de Venezuela, 37 años de un incidente diplomático que estuvo a punto de desatar una guerra entre Colombia y Venezuela. El incidente de la corbeta Caldas, corbeta colombiana que incursionó en el Golfo de Coquibacoa, Golfo de Venezuela, y estuvo a punto de causar, como digo, un choque bélico entre ambas naciones. Hace 39 años el boxeador Miguel Happy Lora se coronaba como campeón mundial de boxeo. Hoy cumple 52 años el gran Juan Esteban Aristizábal. El gran Juanes, feliz cumpleaños. Y hace 8 años falleció uno de los más grandes de la cultura y de los medios de comunicación en Colombia, don Álvaro Castaño Castillo, el hombre de la HJCK, el hombre de la inmensa minoría, el hombre que, entre otras cosas, ideó el sueño a través de esta frecuencia por la que hoy usted nos escucha en Bogotá. Como siempre, un gusto acompañarlos, 6-8 minutos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas de la propia red social Twitter y ha violado incitando al odio, al fascismo. Nicolás Maduro ordenó bloquear la red social X en Venezuela, que ya está caída en el vecino país. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, quien ha decidido sacar la red social X fuera X por 10 días de Venezuela. Entre tanto, los gobiernos de Colombia, Brasil y México exigieron la publicación de las actas con los resultados electorales mesa por mesa. Además, los representantes de Petro, Lula y López Obrador fueron enfáticos en cuál es el ente que debe esclarecer los resultados electorales. Al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia, aparte de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales. Y los 3 países también pidieron frenar la represión contra los líderes de la oposición y las detenciones irregulares. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Eso implica actas, mesas, etcétera, que se haga de manera transparente y, como Colombia lo ha manifestado, que sea con acompañamiento, veeduría independiente internacional, y como lo dijo el presidente Petro, lo ha dicho el Papa, lo ha dicho casi todo el mundo, pues que pueda conocerse la verdad. Y el presidente Petro volvió a referirse al tema de Venezuela, defendiendo su plan diplomático para buscar un diálogo entre la oposición y el régimen y esperando que más países se vinculen. Por eso la discusión de Venezuela no tiene que ver solamente con un problema interno de reglas democráticas, que lo es,
sino tiene que ver, y ahí el peligro en que cae en una nueva dinámica geopolítica en donde lo que se está disputando no son mercados, sino el poder integral del mundo. América Latina, ¿qué va a hacer ahí? Y mientras Estados Unidos denuncia que el régimen de Nicolás Maduro ha detenido a miles de venezolanos en las protestas como una estrategia de represión, el exgobernador y exdiputado del estado de Mérida, Williams Dávila Barrios, cercano a la oposición, fue detenido irregularmente por la Guardia Bolivariana cuando participaba en una vigilia en Caracas por los presos políticos. Por su parte, familiares del exdiputado a la Asamblea Nacional, Américo de Gracia, denunciaron que el dirigente político tiene más de 24 horas desaparecido y responsabilizaron al régimen de Maduro. Luego de haberse estancado durante 2 meses por encima del 7%, la inflación en Colombia retomó su camino bajista. Recuerde que en junio la inflación tuvo una variación anual del 7,18%. La inflación tuvo una variación anual de 6,86%. Y tras conocer esta cifra, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió otra vez al Banco de la República que bajen las tasas de interés. El llamado al país y a los bancos: hay que seguir bajando las tasas de interés. La inflación se está controlando. El llamado al Banco de la República: con una tasa real de 3,89, podemos seguir bajando la tasa de intervención y esperamos en la próxima reunión que lleguemos por 75 puntos de reducción. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció el retroceso en el control territorial por parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional en los 2 primeros años del gobierno Petro. También se han producido retrocesos en control ilegal de territorios. Entonces, lo que pretendemos también es dar una respuesta desde el accionar de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en la revisión vereda por vereda, porque lo que tenemos es que recuperar y ejercer el pleno control legal del territorio. El ministro también reveló que el pasado 20 de julio sí recibieron informaciones de riesgos para la seguridad del presidente Petro, razón por la cual llegó tarde al desfile por la independencia. Había informaciones también respecto de un atentado. Hay una actividad de parte de las inteligencias de manera constante que busca la protección justamente de la integridad del presidente. El gobierno Petro inició otro acercamiento con un grupo ilegal. Se trata de las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las que habrá por ahora una conversación y no una negociación. Habla Óscar Silva, delegado del gobierno para el proceso. Es un acogimiento a la justicia, ese es el tema, pero no es el fin. En el sentido de que podemos hacer ese acogimiento a la justicia si llega mañana otro actor y otra vez vuelve a volver esta violencia, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que a través de esto, en efecto, se dé ese acogimiento, ese tránsito a la civilidad de estos personajes, pero sobre todo una transformación del territorio. El Tribunal de Justicia y Paz será el que decida sobre los procesos pendientes contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Así lo definió la Corte Constitucional tras resolver el conflicto de competencias entre ese tribunal y la JEP. Esta última había pedido tener el poder sobre los procesos al haberlo aceptado en esa jurisdicción especial. El presidente Gustavo Petro aseguró que el escudo de Colombia debía cambiar porque ya no se ajusta a la realidad del país. Dijo que este ya no existe porque no contamos ni con el cóndor, ni con la riqueza, ni con la granada, ni con el canal de Panamá. Por eso lo calificó como un escudo fantasmagórico y pidió a la congresista Dorina Hernández presentar un proyecto de ley para su modificación. Artículo 1. El escudo de Colombia tendrá 2 cintas debajo de las patas del cóndor. Uno que dice libertad y otro que dice orden justo, para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia. Se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia la audiencia para estudiar un recurso de casación que presentó la defensa de la familia Colmenares en contra de la absolución que llevó a Laura Moreno, que fue proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca en el año 2021. Al Palacio de Justicia llegó la familia de Luis Andrés Colmenares y fue su padre quien muy férreo aseguró que sigue creyendo en la justicia. La decisión que ha tomado la Corte en el sentido de aceptar la casación nos alienta, por supuesto que nos da un poco más de fortaleza para seguir, pero nunca hemos perdido la confianza en la justicia, a pesar de que algunos operadores judiciales no han reconocido todo el acervo probatorio que se aportó. A Luis lo mataron y ellas dos
saben, y antes de que yo me muera, habrá justicia en este caso. Aunque la magistrada Cristina Lombana no estuvo de acuerdo, la Corte Suprema de Justicia decidió que el expediente por la red de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo seguirá en manos del magistrado Misael Rodríguez. Así lo informó el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, luego de recibir los cuestionamientos por el cambio de magistrado en el caso contra el congresista Guadid Mansur. Chaverra defendió su decisión. Que aquí no se ha hecho nada con secretismo, todo ha sido público, se adoptó la decisión correspondiente de manera mayoritaria, habiéndose escuchado y valorado su punto de vista. Finalmente está confirmado el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Será el 10 de septiembre. Lo anunció primero el expresidente. Ella apenas es competente y no puede conceder ni una sola entrevista. Pero espero con interés los debates porque creo que tenemos que dejar las cosas claras. Por su parte, Harris celebró que ya hay fecha para el debate y dijo que estaría dispuesta a tener más con Donald Trump. Me alegra de que finalmente haya aceptado debatir el 10 de septiembre. Lo espero con ilusión y espero que venga. La delegación colombiana sumó 2 diplomas olímpicos más a su participación en París 2024 y ya tiene 10. Ayer Luis Javier Mosquera, que quedó quinto en la halterofilia 73 kilogramos masculino, y Luis Felipe Uribe, quien fue sexto en clavados trampolín 3 metros masculino, obtuvieron este reconocimiento. Para la jornada de hoy, la esperanza de medalla recae en Jason López, que participará en el levantamiento de pesas 89 kilogramos a las 8 de la mañana, y en Marileiby Sánchez, que participará en la halterofilia 71 kilogramos femenino a las 12:30 del mediodía.